Estamos en comunicación ahora a través de A Viva Voz por Radio Grote con Mariana Rodríguez Varela. Mariana, ¿cómo estás? Te saludo en este momento especial de la humanidad. Bueno, ¿cómo estás pasando la cuarentena? A modo de introducción, después hablaremos de temas específicos, ¿no? Pero bueno, te saludo y ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Rolando? Bien, muy bien, muy bien. Acá con mis niños, volviendo a las raíces de mi profesión, que era docente, así que disfrutando bastante de ellos. Bueno, ¿y cómo ves esta situación que se está planteando a nivel mundial en la Argentina, este coronavirus, bueno, que está matando a tanta gente, ¿no? Vemos Estados Unidos, Italia, España, el Reino Unido. ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que es una situación que, bueno, hay que estar así atentos, muy a la expectativa y, bueno, y leyendo un poquito bien y tratando de buscar profundidad dentro de todas las noticias que nos envían. Y, bueno, no somos expertos en coronavirus y nadie lo fue. Pero bueno, tratando de buscar estar centrados, ¿no? Y no atacados por esto. Yo, bueno, siempre me gusta mucho hacer números, ¿no? Y ver la cantidad de infectados, bueno, eso en relación a los porcentajes de la población y demás. Y bueno, veo que en Argentina, en ese análisis sencillo que puedo hacer, bueno, por ahora estamos muy bien, ¿no? Si nos seguimos cuidando, estamos muy bien. Claro, no, me refería a todo lo que significa, bueno, esta visión, ¿no? De tantas sensaciones que se van teniendo, ¿no? Desde el miedo, todo lo que ha dicho el Papa incluso sobre el sentido de la vida, sobre la presencia de la fe, de lo superior, ¿no? De la omnipotencia del hombre. Sí, esa visión te quería preguntar a vos si tenés alguna opinión sobre esto. Y bueno, yo creo que desde ese lado es un momento especialísimo para todos nosotros para sentarnos, ver y rever, ¿no? Nuestra vida y nuestra relación con los demás. Y bueno, y ver y tratar de dilucidar, ¿no? Lo que Dios nos quiere enseñar en este momento. Por un lado, bueno, está todo lo que uno pueda seguir trabajando en su casa y tratando de enseñar, ¿no? Siempre enseñar las verdades de la fe y bueno, en esta situación muchísimo más. El Papa Francisco me dio una gran alegría el domingo cuando habló en su sermón en la Pascua de Resurrección, en la Vigilia Pascual, el sábado fue en realidad, y él nombró las muertes por aborto, ¿no? Que cesen las muertes de los indefensos en el aborto. Porque, claro, tanto se está hablando en todos lados de las muertes por coronavirus, ¿no? Y bueno, haciendo una proporción entre una cosa y la otra, la verdad que era muy importante, ¿no? Que el Papa nos hablara también de lo que causa la mayor cantidad de muerte en el mundo, que es el aborto. Y bueno, y eso lo dijo y habló también del cese de las guerras, ¿no? Como para hablar de todo en un conjunto, ¿no? Y no abstraernos a esta realidad que nos toca vivir hoy, sino siempre tener presente que estamos nosotros con la posibilidad de estar aislados y salvarnos de alguna manera del contagio del coronavirus, si Dios quiere, pero bueno, pero los niños no, los niños quedan indefensos en el seno de su madre. No hay manera muy posible de que ellos se puedan proteger porque son indefensos, así que son los que todavía en esta situación también quedan indefensos. Claro. Bueno, y cuando parecía que el coronavirus había frenado el proyecto de ley de aborto en la Argentina, que esto ha pasado, porque recuerdo que Massa le había dicho a un grupo de periodistas que el lunes presentaban el proyecto, bueno, y después se produjo todo el tema de la pandemia, como que está frenado eso, pero sin embargo se ha declarado el aborto como un servicio esencial, ¿no? Sí, eso es bastante impresionante, porque yo en los primeros días de esta internación domiciliaria general, había entrado en IPPF y entonces encontré una nota en la que ellos hacían una especie de relevo de distintos lugares del mundo y entonces mostraban gran preocupación, parecía el mundo del revés, ¿no? Ellos decían que por el coronavirus estaba teniendo la gente muchísima dificultad para el acceso al aborto, por todas las restricciones y porque en verdad lo que yo creo que también a la gente le da miedo ir a los centros de salud, ¿no? Y entonces se quejaban un poco de eso. Lo que me llamó muchísimo la atención es que dentro de ese mismo artículo, no sé si fue el 21 o el 25 de marzo,
nombraban a Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina como socias. Decían que sus socias en Argentina tenían ya casi listo el proyecto para hacer un proyecto que, según ellos, salvaría muchísimas vidas. Y bueno, y se encontraba truncado. Y bueno, y nombraba distintos lugares del mundo, ¿no? Donde también sus socios encontraban sus proyectos truncados. Me impresionó muchísimo ese artículo porque dejaba así a la vista cómo esto es así como un programa mundial, ¿no? De IPPF, y cómo ellos ponen sus fondos en distintos proyectos en el mundo para que el aborto avance. Bien, bueno, unos días después, sí, adelante. días después sucedió lo de Axel Kicillof diciendo que las ILE se iban a seguir haciendo en los hospitales, y bueno, y más aún ahora, sí, desde el gobierno nacional lo declaró Juan Carlos Escobar, es el director nacional de adolescencia, lo declaró un servicio esencial y primordial, dice, ¿no? No sé si esencial o primordial. Yo creo que respondiendo, ¿no? A estas exigencias internacionales. Ahora, ¿cómo sería en la práctica, no? Que la persona que va a abortar tendría que tener un permiso para circular hasta, no sé, también alguna cosa judicial también de por medio, ¿no? Porque si no, ¿cómo hace? Si no, bueno, el aborto es libre, es legal en la Argentina. ¿Cómo sería en la práctica esto? ¿Cómo vas? ¿Lo pensaste? ¿Cómo lo analizaste? No, yo creo que esto lo hacen principalmente para dar una forma de apriete a los hospitales, a los centros de salud y demás, como para que ellos lo ofrezcan, ¿no? Como un servicio esencial. Y también este anuncio es como para que las chicas que están en su casa, que sabía Rolando que es genial, porque hay gente que se dedica muchísimo a ayudar a estas mamás, y sabemos que muchísimas de estas mamás no están yendo al hospital a abortar, sino que están buscando ayuda por otros lados. Y por suerte, por esos medios, es que se están salvando muchísimas vidas, ¿no? Por este mismo miedo que hay de ir al hospital. Yo creo que, bueno, ellos tienen gente ya en muchos hospitales y salitas dispuestos a hacer los abortos, y lo que están queriendo es que las chicas vuelvan a los hospitales a abortar y a los centros de salud. Hay centros de salud donde no hay personal así abortista, y hay otros en los que ellos mismos los han puesto, ¿no? También lo que he visto en otras ocasiones es que tienen que, digamos, de una manera comprar y proveer a los distintos hospitales y centros de salud de el misoprostol y bueno, y todos los métodos de anticoncepción. Y eso que ellos han comprado tiene que salir, ¿no? Para poder volver a comprar. Así que hay veces que se encuentran en esa disyuntiva, como que tienen que promover el aborto para que lo que compraron, bueno, se use de alguna manera y bueno, y se vuelva a pedir. Claro, bueno, ¿y qué sentís cuando el presidente habla del tema de la vida, ¿no? La defensa de la vida, la salud que está por encima de todo, y este contrasentido con el tema del aborto? ¿Cómo lo ves vos? Y sí, no, se nos chocan los planetas a todos, ¿no? Es un contrasentido absoluto, ¿no? ¿Cómo creer que nos quieren salvar de un virus cuando intentan matar a miles y miles por el aborto, ¿no? Vemos que, no sé si la cantidad de muertes en Argentina por el coronavirus supera ya los 100. Rolando, yo no estoy segura. Sí, 109, pero hasta sí, hoy 109, sí. Pero sí, con una ley de aborto serían cientos de miles, y sabemos que en este momento son decenas de miles solamente por la interrupción legal del embarazo, que en realidad no existe, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un momento en el que tenemos que rezar con muchísima devoción, con muchísima fe, porque hay algo que no les está cerrando, evidentemente. Yo creo que esta persona, Juan Carlos Escobar, que anunció que el aborto sería un servicio esencial, mismo cuando estaba frente al micrófono, él sentía algo extraño, ¿no? Como toda la humanidad tratando de salvar vidas, y ahora yo en el micrófono tengo que decir que pueden ir a matarlas, ¿no? Porque quedó clarísimo en el debate de aborto que al final estaba jurídica y científicamente comprobada la existencia del ser humano desde la concepción, ¿no? Pero son buscar las excusas para eliminarlo. Entonces él tenía que decir en un micrófono que, bueno, que sí, ellos se dedican a salvar las vidas del coronavirus, pero a los más débiles los vamos a eliminar, ¿no? Eso era lo que él tenía que decir en el micrófono, por eso se lo veía tan nervioso, ¿no? ¿Esto fue ahora? Esto fue hace 2 días. Ajá. Sí, hace 2 días ese fue el anuncio
del gobierno. Bueno, él trabaja en el Ministerio de Salud, él lo nombró también al ministro, a Ginés González García, que bueno, sí, imagino que en una pandemia, ¿no? Y con esta cuarentena, que el ministro de Salud salga a decir que tenía que garantizar los abortos era demasiado fuerte, ¿no? Por eso, bueno, yo decía que salió otra persona que no sabíamos bien quién era hasta que nos pusimos a investigar. Claro. Vos decís que algo no cierra, dijiste algo así, que algo no le cierra. A ver, ¿qué significa eso? Amplíame. Y claro, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? ¿Cómo va a cerrar un presidente que va hasta la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de América, la patrona del niño por nacer, cuando enseguida asumió su mandato y a los pocos días anunciaba que él mismo iba a presentar la ley de aborto, ¿no? No cierra tampoco, ¿no? Que ellos hablan siempre por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ellos bajan las direcciones que hay que tomar para esta pandemia, para salvar vidas, y cuando la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, es de las principales promotoras y proveedoras del aborto en el mundo. Entonces todo esto es como que están chocando los planetas y no tienen ningún sentido, ¿no? Aquellos supuestos que nos tienen que salvar son los que en realidad promueven la mayor muerte de seres humanos en el mundo en toda la historia de la humanidad. Bueno, fíjate que ahora... Por eso creo... Sí. Adelante. No, como creo que es un mensaje cargado de una hipocresía muy grande, y nosotros, ¿no? Como defensores de la vida, tenemos que hacer uso, ¿no? De este mensaje tan contradictorio en la acción y bueno, y principalmente en la oración, ¿no? Dar lugar a Dios que pueda actuar en este momento. Claro, bueno, y hablando de la Organización Mundial de la Salud, Donald Trump le ha retirado los fondos, ¿no? Porque sostiene que la OMS ha actuado de alguna manera como encubriendo los casos de virus, ¿no? De la pandemia. Bueno, otro elemento que se agrega, ¿no? A esto que vos decís que es como una encerrona donde no hay salida, digamos, para quienes están pregonando o impulsando matar chicos, ¿no? Claro, eso impresionó muchísimo, porque justo estábamos hablando ayer de este tema de cómo la Organización Mundial de la Salud se nos pone a supuestamente defendernos de la muerte, pero qué tremenda contradicción. Y bueno, uno habla de esto y a veces parece así como alocado o extraño lo que uno está diciendo, y de repente aparece Donald Trump a sacarle los fondos porque dice que no comunicó correctamente y que por culpa de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, el virus estalló en todo el mundo. Entonces es impresionante, ¿no? Es ver cómo en realidad lo que tratamos de ir dilucidando, ¿no? En todo este tiempo, Donald Trump lo hace realidad. Y bueno, son 400 millones de dólares y dice que es el mayor proveedor de la Organización Mundial de la Salud, es el gobierno de Estados Unidos. Así que qué importante que se encuentre así como de alguna manera en quiebra, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y Donald Trump le saca más de la mitad de los aportes. Bien, bueno, Mariana, gracias por atendernos. No sé si queda algo en el camino, si no, bueno, te escucho si hay alguna pregunta que no te hayamos hecho. No, bueno, más que nada, quedarnos estos días aprovechándolos al máximo, rezando muchísimo por la gente que no tiene trabajo y que está verdaderamente pasándola muy, muy mal, rezando todos los días por ellos y bueno, y también entregando todo como para que Dios pueda actuar en este mundo y bueno, y librarnos de este coronavirus, de librarnos del aborto y bueno, y de los gobernantes que buscan la muerte y no la vida. Mariana, muchas gracias, Bueno, te mando un beso, Rolando. Gracias. Bueno, Mariana Rodríguez Varela por Grote, aquí en A Viva Voz.